se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, ándale aún nos queda, anunciar fuego gente, que Jesús está volviendo. El tema de hoy lo hemos titulado Un ejército victorioso anclado en la verdad presente. La pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana es, ¿queremos ser parte de ese ejército victorioso? ¿Queremos formar parte de ese ejército victorioso? Ese ejército victorioso, queridos hermanos, lo encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis encontramos ese ejército victorioso, el cual vamos a leer en este momento. Apocalipsis 14, del verso 6 al verso 12, dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es demasiado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el versículo 12 termina aquí diciendo: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En primeros escritos nosotros hemos venido diciendo que la verdad presente, queridos hermanos, en primeros escritos, el capítulo Los Mensajeros de Dios, página 63.1, hemos venido estudiando qué es la verdad presente, y dice de la siguiente manera: son muchas las verdades en la palabra de Dios, pero es la verdad presente la que necesita el rebaño. En estudios anteriores hemos hablado de la verdad presente y hemos dicho que la verdad presente tiene dos propósitos, que es unir al rebaño y santificar el alma. Estos son los dos propósitos de la verdad presente. Dijimos también que los temas que conforman la verdad presente son el santuario, las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, y contemplada allí la profecía de Daniel 9 del 24 al 27, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dijimos también que estos temas se encuentran enfrascados en el mensaje de los tres ángeles, que es lo que acabamos de leer, Apocalipsis 14 del 6 al 12. Nosotros, queridos hermanos, vemos allí en Apocalipsis 14:12 el Señor haciendo una declaración después que se han dado estos mensajes de estos tres ángeles. El Señor hace esta declaración en Apocalipsis 14:12 y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En otras palabras, la verdad presente es el mensaje de los tres ángeles. Si hay mensajeros que traen otra clase de mensaje que distorsiona el mensaje de los tres ángeles, no son de la verdad presente para este tiempo.
Es urgente anclar el rebaño en la verdad presente, ya que es el pilar central de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si nosotros podemos demostrarle al mundo la verdad presente solamente usando la historia y la Biblia, muchos se van a convertir a Jesús por la veracidad de la palabra de Dios. En el libro de los primeros escritos tenemos una declaración que hace el Señor, fíjense bien, y dice de la siguiente manera: a menudo el Señor me ha dado una visión de la situación y de lo que necesitan las joyas dispersas que no han venido todavía a la luz de la verdad presente. Fíjese bien. Y estas joyas dispersas dice que necesitan esa verdad presente. Fíjese bien. Necesitan esa verdad presente. Y dice, hay que dirigirse hacia ellas tan rápidamente como les sea posible, a fin de darles luz. ¿Por qué dice allí que hay que dirigirse a ellas tan rápidamente como sea posible? Porque el tiempo es corto. Por eso es que vemos a los ángeles volando, porque eso que los ángeles vuelan significa que el mensaje tiene que ser llevado con una rapidez. Porque si usted no está urgido para ir a un lugar, usted se va en bus, usted se va en tren, usted se va en cualquier otro transporte. Pero si a usted le urge estar en un lugar, usted va a tomar un avión, porque el avión lo va a llevar más pronto a ese lugar. Entonces, por eso vemos a los ángeles volando para llevar el evangelio eterno, que es la verdad presente, el último mensaje de misericordia que va a ser dado a los habitantes de esta tierra. Sigue diciendo la declaración: muchos de los que nos rodean necesitan tan solo que se les quiten esos prejuicios y que se les presenten las evidencias de nuestra posición actual de acuerdo con la palabra de Dios, y recibirán gozosamente la verdad. Queridos hermanos, la gente está esperando por nosotros. El problema es que no oramos lo suficiente para que el Señor nos lleve a esos fieles que están en los vallados y en los caminos, que ya solo están esperando que se les presente esta verdad presente para ellos aceptar el mensaje. Los mensajeros deben de velar por las almas como quienes han de dar cuenta. El trabajo del mensajero tiene que ser un trabajo arduo, con angustia de espíritu, porque el Señor ha puesto una carga en nosotros, que esa carga es llevar el evangelio a toda criatura, pueblo, lengua y nación. Dice también esta declaración: también vi que Dios tenía mensajeros que quisiera usar en su causa, pero no están listos. Estos que no están listos, dice que manifiesta un espíritu demasiado liviano y trivial para ejercer una buena influencia sobre el rebaño. El rebaño necesita una buena influencia. Y dice que no sienten el peso de la causa y el valor de las almas como deben sentirlo los mensajeros de Dios para obtener buenos efectos. Dijo el ángel: purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, lo repite 2 veces. Y sabemos que uno de los propósitos de la verdad presente es santificar el alma, ser puros así como Jesús es puro. Es muy poco, fíjese bien lo que le voy a decir, el bien que nosotros podemos realizar a menos que estemos completamente entregados a Dios y sintamos la solemnidad y la importancia de dar este último mensaje de misericordia a los habitantes de este mundo. Dice la misma declaración: no todos los que proclamaron el mensaje del primer ángel y del segundo han de dar el tercero, aun cuando lo hayan abrazado del todo. O sea, hay vemos personas que estamos proclamando este mensaje, el primero y el segundo ángel, pero dice que tal vez no den el tercero, porque dice que
algunos han estado en tantos errores y engaños que pueden tan solo salvar su propia alma, pero si procuran guiar a otros, contribuirán a hacerlos caer. O sea, el Señor ve peligros que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar por los errores y engaños en que hemos caído. Y dice, sigue diciendo, vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de Dios de detener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está apremiando por todos lados y aquí es donde vamos a entrar en materia. Satanás está apremiando por todos lados y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver los lazos y trampas y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Fíjense bien, debemos de estar vigilantes, debemos estar con los ojos abiertos. ¿Y cuál es el problema de la iglesia Laodicea? El problema de la iglesia Laodicea es que está ciega. Y le dice el Señor en Apocalipsis 3:18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que seas cubierto y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y une tus ojos con colirio para que veas. Fíjese bien, los ojos de la iglesia son la Biblia y el espíritu de profecía. O sea, a la ley y al testimonio. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo, queridos hermanos. ¿Se recuerdan cuando Jesús llevó a los discípulos al Getsemaní? Y él llegó a los discípulos y los encontró durmiendo. Y entonces les dicen, ¿no has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Ni siquiera una hora. Y dice que estaban dormidos, porque ese es el problema de la Odisea, que duerme. Y entonces el Señor quiere que despertemos para que nosotros podamos ver los lazos y las trampas y que nos coloquemos toda la armadura de Dios. Y si nosotros nos colocamos toda la armadura de Dios, saldremos triunfadores. ¿Por qué ese ejército de Apocalipsis 14:12 salió triunfador? Fíjese bien, la eficiencia, la eficacia y la fortaleza de un ejército no se mide, la fortaleza de un ejército, queridos hermanos, no se mide por la eficiencia de los hombres que se encuentran en el ejército, ni no se mide por el número de ellos, sino por la fidelidad de todos los que están conformando ese ejército. Cuando Gedeón, fíjese bien, eso está en Jueces 7, en el libro de Jueces 7 encontramos esa historia de Gedeón. Cuando Gedeón iba a una batalla, fíjese bien, vamos a buscar Jueces capítulo 7, vamos a leer allí en Jueces capítulo 7 y vamos a leer los versos, fíjese bien, los versos 3. Dice Jueces 7:3, dice, ahora pues, haz pregonar que lo oiga el pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. O sea, el que tenga miedo a ir a esta batalla, pues que se regrese. Y se volvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000 porque el pueblo era 32,000. O sea, 22,000 se regresaron. Y dice diciendo el verso 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré, y será que el que yo te dijere
vaya contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te dijere, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gedeón los llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiese las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblase sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. O sea que en otras palabras, queridos hermanos, ese pueblo que quedó de 10,000 todavía era mucho pueblo. Y cuando pasa esta situación, él se queda con 300 hombres, el Señor. Y con esos 300 hombres gana la batalla. 300 hombres bien consagrados y fieles es lo que Dios necesitó en ese tiempo para ganar la batalla. Ahora necesita 144,000 consagrados y fieles, es lo que el Señor necesita para ganar la batalla. No vamos a hablar de eso porque el silencio es elocuencia. No vamos a discutir quiénes son los 144,000, porque esos 144,000, queridos hermanos, el Señor mismo le hará saber a usted personalmente si usted va a ser parte de los 144,000. Él le va a dar el aviso a usted. Nuestro general es Jesús y Él jamás ha perdido una batalla. Espera de usted el mejor servicio, que usted sea fiel. Porque todo lo que hemos entrado en el servicio de Dios, tenemos que ser fiel. Es importante ser fieles. Dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, hay una promesa maravillosa para todos aquellos fieles, que seamos fieles en el servicio de Dios. ¿Por qué es tan importante que nos vistamos de toda la armadura de Dios? Porque ese es el punto importante, que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Ahora nos vamos a invitar a que vayamos a Efesios capítulo 6, verso 12. En Efesios capítulo 6, verso 12, queridos hermanos, tenemos allí toda la armadura de Dios. Allí en Efesios 6:12 se nos dice cuál es la armadura de Dios y qué es lo que hace la armadura de Dios. Fíjense bien, vamos a leer del verso 10 y dice de la siguiente manera. Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué nos vamos a vestir? La misma palabra lo dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo son los engaños poderosos que él va a traer en los últimos días. Queridos hermanos, sigo leyendo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad presente, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Queridos hermanos, hemos leído ahí en Efesios 6, del 10 al 8, hemos leído del 10 al 18, hemos leído
Y para nosotros poder entender eso, porque el Señor quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza, y que nos vistamos de toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo, o sea, los engaños. Si hay un tiempo en el cual el enemigo de las almas ha guardado todos los engaños más sutiles que puede tener, es para el tiempo del fin. El diablo, recordemos, queridos hermanos, que anda como león rugiente queriendo devorar a todo el que él encuentre a su paso. Nosotros no debemos de dar ningún valor a una mera profesión de fe. Queridos hermanos, no debemos basar nuestras creencias en lo que otro dice. O sea, tenemos que escuchar, sí, los mensajes, pero mi experiencia personal va a ser con Cristo. Y nosotros tenemos que tener esa experiencia personal con Él para que no seamos, como le quisiera decir, que estemos anclados en lo que otros dicen, sino anclados en la verdad de la palabra de Dios, porque todos nosotros tenemos que comparecer, bueno, algunos de nosotros, porque el Señor pues no se sabe a quién va a mandar a comparecer ante los magistrados a que dé razón de la fe en que creemos. ¿Y por qué el Señor nos insiste tanto en que nos vistamos de toda la armadura de Dios? Recordemos que el diablo logró engañar a la tercera parte de los ángeles santos en el cielo y los trajo en su cola. En su cola, ¿qué representa la cola, queridos hermanos? Ahí dice en Apocalipsis 12 que dice que él se trajo la tercera parte de las estrellas del cielo y que esas estrellas están en su cola. Y dice, bueno, vamos a ver lo que representa la cola. La cola representa, según la palabra de Dios, en Isaías 9:15, dice lo siguiente. Vayamos a Isaías 9:15. Dice, el viejo y venerable de rostro es la cabeza. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que ser cabeza. Y el profeta que enseña mentira es la cola. O sea, las falsas profecías, los falsos profetas son la cola, queridos hermanos. Por eso es que Cristo estaba tan preocupado por los engaños que cautivarían al mundo entero, que cuando Él dio las señales en Mateo 24, repitió como unas 3 veces más o menos, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, esos son los falsos Cristos, los falsos profetas. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 12 de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense bien, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Fíjese bien, ¿cuál es el día malo? ¿Cuál es el día malo? El día malo, queridos hermanos, yo se lo voy a leer en este momento. ¿Qué dice el libro de Maranata con el día malo? El libro de Maranata, el título, los elementos ardiendo serán deshechos, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese es 2 de Pedro 3:10. En el día del Señor, precisamente antes de la segunda venida de Cristo, Dios enviará relámpagos a la tierra en su ira. Acordemos que la ira ya son las plagas que Él va a derramar en la tierra, los cuales se unirán con el fuego de la tierra.
las montañas arderán como un horno y derramarán terribles arroyos de lava, destruyendo huertas y campos, aldeas, ciudades, y al derramar minerales fundidos, roca y lodo ardiente en los ríos, estos servirán como una olla, despedirán pesadas rocas y esparcirán su fragmento sobre el campo con indescriptible violencia. Mire bien lo que dice aquí, queridos hermanos. Ríos enteros se secarán. ¿Qué estamos viendo con el calentamiento global? Vamos a tener una falta de agua y cuando venga eso es el final. Ríos enteros se secarán. La tierra se convulsionará y habrá espantosas erupciones y terremotos por todas partes. Dios enviará sus plagas sobre los impíos habitantes de la tierra hasta que sean destruidos y eliminados de ella. La tierra temblará como un ebrio y será removida como una choza. Los elementos arderán y los cielos se enrollarán como un libro. Eso está en el sexto sello, cuando se enrolla el pergamino como un libro y aparece Jesús. La corteza se agrietará por causa de las erupciones de los elementos encerrados en las entrañas de la tierra. Dichos elementos, una vez sueltos, arrasarán con los tesoros de los que por años habrían estado acumulando riquezas a fin de asegurarse grandes posesiones a costa del salario de hambre de sus empleados. La gran conflagración general está justamente delante de nosotros. O sea, la sierva del Señor nos está previniendo. Cuando todo el fruto de esta malograda labor de la vida será barrido de la noche a la mañana, queridos hermanos. Habrá gran destrucción de vidas humanas, pero como en los días del gran diluvio, Noé fue preservado en el arca que Dios había preparado para él. También en esos días de destrucción y calamidad, Dios será el refugio de los creyentes. Declara el Señor mediante el salmista, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Está citando el Salmo 91 y cita también el Salmo 27, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo. El Señor esconderá, entra en tus aposentos mientras pasa mi indignación, dice el Señor. Todos aquellos que tengamos la armadura de Dios, queridos hermanos, vamos a estar protegidos con el poder del Señor. Así es que, queridos hermanos, si nosotros nos colocamos toda la armadura de Dios, vamos a estar firmes en la plataforma de lo que es la verdad presente. Y seguimos leyendo y empezamos a encontrar las piezas de la armadura de Dios. Y la primera pieza, queridos hermanos, que nos da la armadura de Dios es: estad pues firmes, verso 14, Efesios 6:14, estad pues firmes, ¿ya? Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué clase de verdad? La verdad presente. Y la coraza de justicia. ¿Qué significa estar ceñidos con la verdad? Bueno, queridos hermanos, tenemos allí en Lucas, capítulo 12, verso 35, dice: estén ceñidos vuestros lomos con la verdad, pero ahí no dice con la verdad, pero ceñidos vuestros lomos, Efesios 6:14 nos dice que es con la verdad. Y vuestras lámparas encendidas, o sea, al mismo tiempo que estamos ceñidos con la verdad, nuestras lámparas tienen que brillar. O sea que nosotros tenemos que ser parte de las 5 vírgenes prudentes que tienen esas lámparas encendidas, y esa lámpara es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, porque si esa lámpara está encendida, está brillando el camino, está alumbrando el camino en el cual nosotros vamos recorriendo. Y le voy a decir algo, queridos hermanos, fuera de la verdad no hay absolutamente ninguna salvaguardia contra el mal. Fuera de la verdad no hay ninguna seguridad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Y sin Él no estamos seguros. Ningún hombre en esta tierra
en cuyo corazón, y ahí se incluyen mujeres, niños, hombres, en cuyo corazón, fíjense bien, no more la verdad. Si en mi corazón no mora la verdad, yo no puedo permanecer firme en favor de la verdad y la justicia, porque no mora la verdad en mí. Solo hay un poder para que nosotros nos podamos mantener inconmovibles, y ese es el poder de Dios mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es nuestra dávida, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el que nos va a proteger de todo si nosotros nos aferramos. Acordémonos de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si nosotros estamos conectados a la vid, nosotros vamos a brillar, queridos hermanos. En la iglesia o en cualquier iglesia del aire, en cualquier iglesia, todos decimos que estamos en la verdad presente, pero resulta que cuando alguien predica, queridos hermanos, y esa experiencia yo la he vivido personalmente con hermanitos que yo he estado allí y empiezan a preguntarse, si alguien llega y enseña y presenta al pueblo alguna enseñanza, y eso los pone a ellos y comienzan a preguntarse, se zarandea la iglesia, será así como dice el hermanito, pero yo pensaba que esto era así. O sea, queridos hermanos, la única forma de estar firmes es escudriñando las escrituras, o sea, amparándonos en un escrito está, porque nuestro modelo es Jesús. Jesús dijo, escrito está. Y esa es nuestra única defensa. Y cuando vengan los zarandeos, queridos hermanos, si nosotros estamos anclados en la verdad presente, anclados en la palabra de Dios, nosotros vamos a poder dar razón de lo que hemos creído. Porque en esos momentos es cuando se nos obliga a depender de nuestros propios conocimientos, fíjese bien. Prácticamente no vamos a depender de los conocimientos de todos los predicadores, del pastor Piedrahíta, del pastor de Juan el Bautista, de todos los predicadores que predican, del pastor Bor y tantos predicadores internacionales que predican. No vamos a estar anclados en los conocimientos de ellos, sino en nuestro propio conocimiento que nosotros hemos adquirido. No debemos de confiar en suposiciones, yo creía que era esto, en ideas, sino en un escrito está. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La verdad siempre permanece fija en la roca eterna que es Cristo Jesús. Este es el fundamento. La peor tormenta no puede conmover si nosotros estamos fijados en Cristo. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, el hombre que edifica su casa sobre la roca, que edifica su casa en Jesús. Si nosotros estamos edificados en Él, no hay huracán que nos pueda derribar, no hay tormenta que nos pueda ahogar, no hay terremoto que nos pueda sepultar, no hay maremoto que nos pueda desaparecer. Y fíjese bien, nosotros tenemos que agarrarnos de Cristo. El Señor invita a todos los que creen en su palabra, nos invita a que despertemos, queridos hermanos. Ha llegado una luz preciosa, ha llegado esta luz de que en el final iba a dar más luz sobre las profecías. Él está haciendo una obra maravillosa con nosotros. Y fíjese bien, dice que estemos ceñidos los lomos con la verdad. Fíjese bien, yo le voy a leer aquí en el libro de Eventos de los Últimos Días, fíjese bien lo que le voy a leer, queridos hermanos. Dice que el sello de Dios, dice que no es una marca que nosotros podemos ver, sino que el sello de Dios es un asentamiento. Lo voy a leer textualmente. ¿Qué es el sello de Dios? Dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello marca que se pueda ver, sino un afianzamiento de la verdad. Por eso es que tenemos que tener los lomos ceñidos con la verdad, pero esa no es ninguna verdad cualquiera, es la verdad presente. Tan
tanto intelectual como espiritualmente. Si tenemos el intelecto, debemos de creer en ella. Y si nosotros creemos, vamos a vivir. Por eso dicen, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la Biblia dice, no es el oidor, sino el hacedor de la ley, el que está en el camino correcto. Dice que si nosotros, un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados sean inconmovibles. Por eso es que ese ejército victorioso que está allí anclado, los 144,000, esa declaración, queridos hermanos, que hace el Señor allí en Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vayamos a Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 tenemos aquí, Apocalipsis 14, queridos hermanos, capítulo, verso 1. Y dice de la siguiente manera, y miré, y he aquí, un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre en la frente. Fíjese bien, esto es maravilloso, queridos hermanos, maravilloso, porque dice que esos 144,000 tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Fíjese bien. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre del Padre es el carácter de Jesús. O sea, las vestiduras blancas, por eso están juntas esas dos cosas. Que dice, y ceñidos los lomos de la verdad y vestidos de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es que Él me justifica a mí, o sea, es el carácter, o sea, el manto blanco con el cual Él nos reviste, nos perdona de nuestros pecados y nos hace aceptos ante su presencia, queridos hermanos. Entonces dice que estos 144,000 tenían el nombre del Padre y del Cordero escrito en sus frentes, queridos hermanos. ¿Y cuál es ese nombre? Santidad a Jehová. O sea, nosotros tenemos que ser gente santa, porque dice, vosotros sois real sacerdocio, gente santa. Dice, gente escogida, no es una gente cualquiera. Nosotros tenemos que estar separados del mundo, queridos hermanos. Tenemos que dar a la gente espera mucho de nosotros, vernos bien vestidos, vernos comiendo cosas diferentes. Y van a decir, ¿y qué es este pueblo tan diferente a toda la gente? Esa es la diferencia que nosotros debemos de marcar, queridos hermanos. Tenemos estas verdades preciosas, la verdad presente que encapsula todos los mensajes, salir de la ciudad, el régimen pro salud, queridos hermanos, las normas cristianas, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de comer, cómo debemos de comportarnos. Tenemos que tener el mismo carácter en todas partes, porque hay unos que en la casa son unos ogros y en la iglesia son gente tranquila. O sea, pero eso solo el Señor lo sabe. No podemos decir nosotros nada con respecto al carácter de nadie, pero eso es así. Hay diferentes clases de personas. Entonces, la coraza de justicia, queridos hermanos, está ceñidos los lomos con la verdad. Nosotros debemos, sinceramente, cubrirnos con cada pieza de la armadura y permanecer firmes. Nadie que elija, fíjense bien, y no vamos a poder dar todas las piezas de la armadura, porque ese era mi objetivo en esta mañana, pero no lo pude lograr. Pero las piezas de la armadura no podemos triunfar, no podemos ser un ejército victorioso anclado en la verdad presente si nosotros nos ponemos solamente partes de la pieza de toda la armadura. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para que como soldados que Dios nos ha elegido en su ejército
combatamos valientemente por él. Nosotros tenemos todas estas verdades, queridos hermanos, y nosotros tenemos que echar mano de esas verdades, no para hacerle creer a los demás que nosotros somos mejores que ellos, sino por amor a las almas, queridos hermanos. Los queridos de antaño, ellos suplicaban y lloraban por las almas. ¿Qué estamos haciendo nosotros, queridos hermanos? Yo le digo, llevemos la verdad por todas partes, pero no sin antes orar, ayunar, ponernos en las manos de Dios y que Dios nos pueda revestir de toda la armadura de Dios para que Él nos dé la autoridad, fíjese bien, la autoridad para poder predicar este evangelio. Fíjese bien, yo le voy a leer aquí algo y con esto termino. Para cerrar, dice, vi que un santo, que dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vi que un santo, si anda correctamente, podrá mover el brazo de Dios, podrá mover la diestra de Dios. Pero toda una multitud será débil, será débil. Por eso es que esto no es número, aunque el Señor quisiera que todos nos salvemos, sino que es fidelidad. Pero toda una multitud será débil y nada podrá hacer si no anda correctamente. Queridos hermanos, santidad, santidad, santidad. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, porque sin santidad, dice Hebreos 12:14, ninguno verá al Señor. Que el Señor nos ayude a alcanzar ese objetivo de llegar a ser santos, para que nosotros seamos un ejército victorioso anclado en la verdad presente. Que el Señor, queridos hermanos, les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el Señor pues ponga mucha paz, confianza y amor en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga, hermanos.